Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Amén. Hoy vamos a tener una nueva enseñanza en un hogar que nos tocó ahora con nuestra hermanita y vamos a ver un tema diferente que se titula Contrariedad de pensamientos entre pensamientos humanos y divinos. Espero que sea de bendición para su vida. Vamos a comenzar. Entonces, Isaías 55, 8 y 9. Vamos a leer. Amén. Amén. Bien, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces estamos viendo, vamos a ver este tema, podríamos llamarle también los pensamientos de Dios. Amén. Realmente nuestros pensamientos tienen sentido para nosotras mismas. No sé si se han dado cuenta. Yo sé que ustedes han pensado, no sé, tienen formas de pensar y a veces, al menos yo digo, ay, pienso algo y digo, este pensamiento está muy bonito. O sea, a mí me parecen muy bonitos mis pensamientos. Pero si yo voy y lo comparto con mi hija o lo comparto con alguna de ustedes, quizás ustedes quedan, ah, sí, pues, sería bueno. Ah, como a mí me han pasado, es más, yo he dado opiniones de, ah, sí, pues, hermanita. Ay, después lo vemos. ¿Ah? ¿No les pasa a ustedes también? Que nosotros, o sea, lo que nos parece bonito a nosotros, porque ya lo pensamos, a otra persona no le parece igual. ¿Sí? Pero si sus pensamientos de esa persona me lo dice, a lo mejor a mí no me parece, ¿verdad? Porque somos diferentes, porque pensamos muy diferente cada uno de nosotras. Entonces, aquí vemos que qué difícil es comprender el razonamiento de otras personas. Es muy difícil. Por eso siempre no hay muchos acuerdos, ¿verdad? Porque los pensamientos como que no se pueden unificar, ¿sí? Sí, porque todos pensamos diferentes. Todos tenemos diferentes pensamientos. Entonces, imagínense, si entre los seres humanos los pensamientos son tan distintos, ¿cuánto más los pensamientos de Dios se ha puesto a pensar? Por eso la palabra acabamos de leer y el Señor dice, porque mis pensamientos, dijo Dios, no son vuestros pensamientos. Entre nosotros no nos ponemos de acuerdo por la diferencia de pensamientos. Imagínense ahora pensar como Dios piensa. Entonces, hoy veremos algunas contradicciones de nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y comenzamos con lo primero. Escuchen bien el pensamiento de un ser humano. Y lamentablemente no solamente los que no son cristianos, también hay veces el que dice que es cristiano, de repente se le vienen pensamientos medio raros. Este pensamiento humano dice, no necesito de una doctrina. ¿Y de qué me voy a arrepentir? ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, mi madre, hace muchos años, cuando ella vivía, yo estaba recién convertida. Y recuerdo que traté de evangelizarla. Y dentro de todas las pocas cosas que yo sabía, porque estaba comenzando el evangelio, yo recuerdo que le dije, mamá, pero es necesario que te arrepientas de tus pecados. ¿Y qué creen que me contestó mi madre? ¿Qué? ¿Mis pecados? ¿Cuáles pecados? Si yo no tengo pecado. Yo no he matado, yo no he robado, yo no hago mal a nadie.
de verdad, y lamentablemente mi madre, pues, nunca pudo entender eso. Pero no solamente ella, hay miles de personas que piensan lo mismo. ¿Pecado yo? Si no soy asesina. O sea, que piensan que el arrepentimiento es para los borrachos, para los drogadictos, los adúlteros, los fornicarios, los asesinos. Hay gente que nada más, si viven así, tienen que arrepentirse, tienen que ir a la iglesia, tienen que recibir a Jesús. Así piensa la gente, así pensaba mi madre. Pero realmente eso es el pensamiento. Estamos viendo la diferencia entre los pensamientos del ser humano y el pensamiento de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Si lo quieren buscar, si no yo se los voy a leer para no tardar mucho. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quizás alguien dice, yo no sé qué me voy a arrepentir. Pues ese es tu pensamiento. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando detrás de la cámara, es posible que sí pienses también, ¿de qué me voy a arrepentir? Ese es tu pensamiento. Pero el pensamiento de Dios nos manda a todos que nos arrepintamos en donde quiera que nos encontremos. Ese es el pensamiento de Dios. Amén. Amén. Primera de Juan 1:10 dice, porque él dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Como decía mi madre, si no tengo pecado. Pero en primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la persona, ¿verdad? Que diga, yo no tengo pecado, ¿de qué? Yo no he hecho lo malo. Pues es un mentiroso. Y no es porque lo quisiéramos insultar, no. La palabra del Señor dice, es mentiroso. Porque todos hemos pecado, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos desde Adán y Eva, entonces trajimos ya el pecado original. ¿Sí? Entonces no hay nadie que diga, pues yo no he pecado. ¿Sí? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, la contradicción de lo que el ser humano piensa y lo que Dios piensa. Número 2. El pensamiento del humano dice, no necesito recibir a Jesús. Con mis obras basta. Con que yo sea bueno, buena, con que yo me porte bien, y bueno, todo estará bien. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a recibir a Jesús? Sí, soy bueno, soy buena persona. ¿Se han encontrado con esas buenas personas? ¿Sí? Bueno, se respeta ese pensamiento porque es muy humano. Pero el pensamiento de Dios dice otra cosa. En Juan 1:12, uno de los evangelios dice, pero a todos los que le recibieron les dio potestad o les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, amigo, amiga que me estás escuchando, si no, nunca has visto la importancia de recibir a Jesús, aquí te lo estoy leyendo. Somos, por cuanto ya tienes vida, tú formas parte de la creación de Dios. Pero solamente a los que hemos recibido a Cristo, venimos a formar parte de la familia de Dios, porque ahí te somos llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero el que recibe, o sea, hay la importancia de recibir a Cristo. El que recibe a Cristo entonces viene a formar parte de ser hijo de Dios. Bien. Número 3. El pensamiento del ser humano dice, no necesito de una iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué congregarme? ¿Han escuchado? Yo tengo amistades y hasta en las redes. Hay mucha discusión sobre eso. Dice, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué tanto templo, puro templo, puro templo? Yo no necesito de eso. Sí, puede ser. Pero la palabra del Señor, mira, amigo, amiga, hermano, hermana, a lo mejor tú perteneces a ese grupo que dice que tiene estos pensamientos. Pero mira los pensamientos de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
La misma palabra del Señor nos manda. Que no nos debemos dejar de congregar. ¿Sí? ¿Por qué? Si la Biblia lo dice, es porque es necesario hacerlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Lo dice la palabra del Señor. Y ya ven que siempre nuestros pastores, ¿qué cosas nos invitan? A que asistamos, a que nos congreguemos. Ahora yo te pregunto, hermana, hermano que me estás escuchando, ¿le obedeces a tu pastor? ¿Somos obedientes a nuestro pastor? Porque ves, está la invitación, pero si eres un desobediente, dices, mi pastor va a la iglesia todos los días porque no tiene trabajo. Nunca digas eso. Al menos el pastor que yo tengo aquí, mi pastor terrenal, mi pastor trabaja y es pastor. ¿Sí? Es más, si eres pastor, deberías de trabajar también. Los pastores deberían de trabajar, pero también al mismo tiempo trabajar para la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, no digamos que no tienen trabajo. Sí tienen trabajo. Quizás algunos no lo tengan, pero a los que yo conozco siempre están ocupados. Así que tenemos que, si dice la Biblia que debemos obedecer a nuestros pastores y nuestros pastores nos invitan a asistir, pues tenemos que hacer lo que, o sea, unirnos al pensamiento de Dios. Porque yo puedo pensar una cosa, ustedes pueden pensar otra cosa, pero Dios piensa otra cosa. Estoy mostrando que los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Gloria al Señor. Número 4 y último. El ser humano, el pensamiento del ser humano dice, ¿para qué voy a orar? ¿Por qué? Eso de orar, me da mucho sueño, pura oración, pura oración. Y de verdad que lo cumplen, porque en los días de oración, siempre lo hemos dicho, es el día que menos asisten, y si asisten como que no quisieran, o sea, quisieran que ya en un minuto decir todos los problemas, ¿verdad? Y no se puede hacer así. Pero mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 16 en adelante, dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Entonces los pensamientos de Dios es que nos manda a orar. Y si hablamos de oración, dice que para que no entremos en tentación y para que esperemos la venida de Jesús. Bueno, hay muchos motivos y para poder resistir, ¿verdad? A las tentaciones, el enemigo siempre anda como león buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos llenos de oración, seremos los primeros en ser devorados. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, la oración es parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad de Dios que oremos? Porque solamente así podemos tener el privilegio de dialogar con Dios. Nadie puede hablar con Dios por WhatsApp, por teléfono. Hey, ¿me estás escuchando? No, así no. A través de una oración, con humillación, con humildad. Entonces es cuando Dios dice que pone su oído para oír. Amén. Amén. Gloria al Señor. También dice el ser humano, ¿para qué leer la Biblia? ¿Por qué tengo que estar lee? Me canso, si es una letrita, ni dibujo tiene. A ver, quieren que tengan dibujo la Biblia para que no se aburran, para que no se fastidien. Y dije, ¿para qué? ¿Por qué voy a leer? Y hay muchos cristianos que les es pesado abrir la Biblia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Quizás ustedes digan, ya me cansé de leer la Biblia. Pero el pensamiento de Dios dice, hazlo, escudriña, investiga la palabra del Señor. También en Apocalipsis 1:3-5 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Imagínense. Somos bienaventurados los que tan siquiera intentamos leer poco la Biblia. ¿Quiere ser bienaventurado? Bienaventurada, hermana. Amén.
Es cuestión de comenzar a leer la palabra. Somos bienaventurados los que decidimos leerla, pero no leerla ya de repente, sino que leerla con frecuencia, gloria al Señor. Por eso Pablo enseñó en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra, que la Biblia, que las letras del consejo de Dios dice que debe estar en abundancia en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, estamos viendo cómo los pensamientos del ser humano no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Pensamos, es muy triste nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque si ya nos metemos a la palabra, entonces conoceremos que los pensamientos de Dios son otros, son más altos, dice, son más altos, por eso no podemos entenderlo, ¿sí? Quiero concluir con una frase que dijo Pablo, y que está en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué dijo esto Pablo? Lo dijo precisamente para que ya no nos rijamos por nuestros propios pensamientos, sino por los pensamientos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanas, procuremos no guiarnos por nuestros pensamientos, sino por los pensamientos de la palabra de Dios, de la misma voz de Dios. Bien, hemos terminado esta pequeña reflexión. A ustedes los invito en el próximo video. Y hermanas, pónganse de pie y vamos a dar gracias a nuestro